Bienvenidos a esta poderosa narración del cerco de Numancia, una tragedia patriótica escrita por Miguel de Cervantes, donde se revive el espíritu indomable del pueblo numantino frente al Imperio Romano. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos el valor, la desesperación y la dignidad de un pueblo que, antes de rendirse, prefirió inmolarse por su libertad. Prepárate para una travesía intensa y profundamente humana. Capítulo 1. La voz de Roma. El gran general romano Escipión observa los muros de Numancia con una mezcla de preocupación y determinación. Su misión es clara: acabar de una vez por todas con la resistencia de un pueblo que, por más de 16 años, ha humillado al ejército más poderoso del mundo. En su mente, resuena el mandato del Senado: poner fin a esta guerra, no con el filo de la espada, sino con el peso del hambre y la estrategia. Sus compañeros romanos, Jugurta, Mario, Quinto Fabio, escuchan atentos sus palabras. Escipión no es un soldado cualquiera, es un estratega, un líder que entiende que la victoria más duradera no es la que se gana por fuerza bruta, sino aquella que transforma a los hombres desde dentro. La disciplina, dice, es la primera victoria. Si los soldados no vencen sus propios vicios, nunca conquistarán Numancia. Ordena entonces recoger a todo el ejército en la plaza. Se prohíben los lujos, se expulsa a las mujeres y se eliminan los banquetes. Solo habrá sudor, polvo y preparación. El enemigo está cercado, proclama, pero si no vencemos dentro de nosotros, no lo venceremos fuera. Los soldados, humillados por sus palabras, bajan la mirada. Uno de ellos, Cayo Mario, habla por todos. Reconocen su error. Piden redención. Juran que, desde ahora, darán todo por Roma. En ese momento llegan dos embajadores numantinos. Buscan la paz. Dicen que Numancia no se niega a vivir bajo la ley romana, pero que ha sido el abuso de los cónsules lo que los llevó a rebelarse. Suplican un acuerdo honorable. Escipión los escucha, pero no cede. Demasiado tarde, responde. Si quieren rendirse, será bajo nuestras condiciones. Y si quieren pelear, que vengan con todo. Los embajadores se retiran con dignidad, pero con el corazón herido. Saben que su pueblo no se rinde con facilidad. Y esa noche, entre los ecos del campamento romano, comienza a alzarse una voz más profunda, la voz de España, que suplica al cielo que no olvide a sus hijos valientes. Desde lo alto, las estrellas parecen escuchar el lamento de una nación herida. Y en la tierra, los romanos comienzan a cavar el foso que encerrará a Numancia para siempre. Capítulo 2. Voces del pueblo. La noche ha caído sobre Numancia, pero no hay descanso. Las antorchas iluminan las murallas y las plazas, donde el pueblo se congrega en busca de consuelo, dirección, esperanza. La noticia del rechazo romano ha encendido las alarmas. El cerco no será breve ni blando. Será total. En el centro de la ciudad, Teógenes, uno de los principales jefes numantinos, convoca al pueblo. Su voz, firme y desgastada por los años, resuena con gravedad. El enemigo no quiere nuestra rendición. Quiere nuestra humillación. Los rostros que lo rodean no muestran miedo, sino rabia contenida. Allí están los jóvenes, los ancianos, los artesanos y soldados, todos sabiendo que el hambre y la desesperación se acercan como un ejército silencioso. Pero nadie menciona la rendición. Surge entonces la figura de Marandro, joven valiente y enamorado de Lira, hija de Teógenes. Sus ojos se cruzan en medio de la asamblea, y aunque no se tocan, sus almas se enlazan con una promesa muda: resistir, juntos. El pueblo escucha con atención las palabras de Curcio, otro de sus líderes, quien propone un acto desesperado pero valiente: intentar romper el cerco antes de que Roma levante sus muros. Pero la propuesta es rechazada. Escipión no deja puntos débiles. Están atrapados. Desde las murallas, algunos observan cómo los romanos se mueven como hormigas organizadas, cavando fosos, levantando empalizadas, colocando torres. El cerco se cierra. Y con él, la esperanza de recibir ayuda exterior. En ese clima de inquietud, una mujer vieja se levanta y pide la palabra. Su rostro es surcado por el tiempo, pero su voz no tiembla. Yo vi caer a Segeda, dice. Vi cómo Roma prometía y traicionaba. Pero también vi cómo un niño tomó una lanza caída y defendió a su madre. Ese niño oye su nombre, y está aquí entre nosotros. No esperen piedad de quien no conoce el alma. El silencio se hace espeso.
Las palabras de la anciana despiertan memorias y determinaciones. Lira, emocionada, toma la palabra también. Habla del honor, de las raíces, del deber de morir libres y vivir significa arrodillarse. Sus palabras encienden algo más fuerte que el odio. El orgullo. Marandró, entonces, jura ante todos proteger a Lira, y al pueblo que la vio nacer. La promesa no es de amor solamente. Es de lucha. De entrega total. Esa noche, en lo alto de la Torre Mayor, los vigías observan cómo el campamento romano se extiende como un manto negro. Y desde las estrellas, la figura alegórica de España vuelve a aparecer en la sombra de los sueños de los más viejos. Pide coraje, pide unidad, pide que el nombre de Numancia no se borre jamás. La decisión ha sido tomada, resistir hasta el final. Capítulo 3. El hambre como espada. El amanecer cae sobre Numancia como una luz muda. No hay canto de aves ni bullicio de mercado. Solo el sonido del viento arrastrando polvo entre las calles vacías. El cerco romano se ha cerrado por completo. Nada entra. Nada sale. En el Consejo de los Ancianos, Teógenes informa que las reservas de grano no alcanzarán más de 2 semanas. Los pastores han sacrificado sus animales. Las fuentes han sido vigiladas. La ciudad ya no lucha contra un ejército, sino contra el tiempo. Mientras tanto, en el campamento romano, Escipión observa en silencio. No siente orgullo. Sabe que esta no será una victoria gloriosa, sino una victoria sin aplausos. Ha ordenado que no haya ataque frontal. Que la muerte no llegue por el filo, sino por el hambre, la desesperación y la resignación. Los soldados romanos se aburren. Algunos murmuran. Quieren lucha. Quieren acción. Pero Escipión es inflexible. Su guerra es de paciencia. Su ejército, una muralla invisible. En Numancia, la vida cotidiana se apaga lentamente. Los niños ya no ríen. Las madres racionan migas. Los hombres entrenan sin fuerza. Pero aún así, nadie habla de rendirse. Marandró camina por la ciudad con los ojos abiertos de rabia. Ve la tristeza en los rostros, el témpel agrietado. Ve a Lira, que ya no canta, pero sigue cosiendo banderas con las manos temblorosas. Se acerca a ella, y sin palabras, le ofrece un trozo de pan que él mismo ha guardado sin comer. Ella lo rechaza. Si tú mueres de hambre, ¿quién me protegerá cuando lleguen? Él no responde. Solo se queda a su lado. Los gestos ahora dicen más que cualquier juramento. Esa noche, Curcio y otros jóvenes proponen una salida desesperada. Cavar un túnel por debajo de los muros y buscar auxilio en el interior del territorio. Pero los ancianos saben que todo intento sería detectado. La tierra no es aliada. El hambre ha vencido a la esperanza, pero no a la dignidad. En lo alto de la muralla, una niña canta una canción vieja, una de cuando Numancia era libre. La voz es débil, pero firme. Algunos la escuchan desde sus casas, y por un momento, el silencio se quiebra con emoción. Mientras tanto, en Roma, el Senado espera informes. Y los emisarios que viajan desde Hispania solo repiten una palabra. Resisten. Escipión escribe en su bitácora. Numancia no cae. Se consume. Como un incendio que no pide aire, sino tiempo. Esta no será una victoria. Será un entierro. Y mientras escribe, una nube de polvo se alza desde la ciudad. Es humo. Humo de árboles cortados, de muebles convertidos en leña, de los últimos recursos ardiendo en sacrificio. En la plaza principal, Teógenes convoca una nueva reunión. Pero esta vez no para discutir táctica, sino para preparar el alma. Si vamos a morir, dice, será como hombres libres. Que cada uno decida su camino, pero que ninguno muera sin haber honrado a Numancia. Las palabras no levantan gritos, ni aplausos. Solo una marea lenta de cabezas asintiendo. El pueblo comprende. La guerra ha dejado de ser entre 2 bandos. Ahora es una guerra por la memoria. Capítulo 4. El oráculo de la desesperación. El sol golpea las murallas de Numancia sin clemencia. Pero dentro, no hay más sombras que las del sufrimiento. Las calles están en silencio. El pueblo, consumido por la falta de alimento, ha perdido el color, pero no la voluntad. Los cuerpos se debilitan, pero el espíritu aún se yergue. En la plaza central, Teógenes convoca a los ciudadanos.
Su voz, aunque seca, se mantiene firme. Ha llegado el momento de consultar al destino, a lo invisible, a lo que ni Roma ni el hambre pueden controlar, el oráculo. Iremos a buscar respuesta, anuncia. Si estamos condenados, lo sabremos. Si hay aún un rayo de esperanza, lo seguiremos. El pueblo escucha sin alzar la voz. Ya no hay espacio para dudas. Las mujeres se persignan, los niños miran sin entender, y los ancianos, con ojos apagados, asienten. Un sacerdote, de túnica desgastada, conduce la ceremonia. Entre cánticos breves y humo de hierbas, sacrifica un ave sobre una piedra tallada. Los ojos del pueblo están fijos en el altar, como si de esas gotas de sangre pudiese surgir la salvación. El sacerdote lanza sus palabras como una sentencia. Numancia ha sido elegida para no rendirse. Será recordada no por su derrota, sino por su elección. Antes que vivir esclava, morirá soberana. El murmullo se propaga como un viento helado. Las palabras son claras. No habrá victoria. Pero habrá honor. En otra parte de la ciudad, Marandro y Lira se refugian en la sombra de un muro. Ella apenas se sostiene en pie, y él, pese a su juventud, parece haber envejecido en apenas unos días. Hablan en susurros, como si el aire escuchara. Si mueres antes que yo, dice ella, ¿cómo sabré vivir el último instante? No lo sabrás, responde él. Pero lo harás. Porque en ti, vive lo que fuimos todos. Sus manos se enlazan. No hay promesas, no hay juramentos eternos. Solo una despedida que se anticipa y que duele más por su dulzura que por su tragedia. Mientras tanto, en el campamento romano, los soldados comentan lo que ven desde la distancia. Numancia arde sin quemarse. No hay gritos, ni deserción. Solo humo. Escipión camina entre sus filas con el rostro endurecido. Un centurión se atreve a hablar. Señor, ¿por qué no los aplastamos de una vez? Y Escipión, sin detenerse, responde. Porque si los matamos ahora, solo los venceremos. Pero si los dejamos morir por su propia decisión, se volverán eternos. Esa noche, en la ciudad, el pueblo se reúne por última vez. No para planear un escape, ni una rebelión, sino para asumir lo inevitable con dignidad. Teógenes, acompañado de Curcio y otros líderes, anuncia la decisión colectiva: nadie será esclavo. Nadie será trofeo de Roma. Cada familia decidirá cómo enfrentar el fin. Pero todos lo harán sabiendo que su sangre no será derramada en vano. En las murallas, un joven canta con voz débil una melodía antigua. Es un canto de cosecha, de otros tiempos, cuando Numancia era fértil y libre. Algunos lo acompañan. No como lamento, sino como despedida. La ciudad no se rinde. La ciudad se prepara. Capítulo 5. Una ciudad en pie. La madrugada cubre a Numancia con un velo espeso. No hay viento. No hay estrellas. Solo un silencio solemne que lo envuelve todo, como si la ciudad entera contuviera la respiración antes del último acto. En cada hogar, las familias se preparan. No para vivir, sino para morir con libertad. Los niños duermen sin saber que no despertarán. Las madres los miran con ternura, con lágrimas quietas que no se derraman, porque ya no hay energía para el llanto. Los padres afilan cuchillos, encienden velas, rezan sin palabras. Teógenes, firme, se mantiene en la plaza junto a otros líderes. No da órdenes. Ya no son necesarias. Cada ciudadano sabe lo que tiene que hacer. No hay caos. No hay súplicas. Solo dignidad. Y una serenidad terrible que envuelve a todos por igual. En el templo, el sacerdote bendice por última vez las piedras. Susurra oraciones a los antiguos dioses y a los nuevos. Que si existe un cielo, los reciba. Que si existe justicia, los recuerde. Lejos de ahí, Marandro y Lira se abrazan por última vez. Sus cuerpos, débiles por el hambre, aún conservan la tibieza del amor. No hacen promesas. No necesitan palabras. Te amo, dice ella, por si acaso el silencio no basta. Nos encontraremos donde no haya cerco, responde él. Y se besan. No con pasión. Con verdad. Al amanecer, una columna de humo se eleva desde el centro de Numancia. No es ataque. Es señal. El final ha comenzado. Uno a uno, los hogares cumplen el pacto.
La ciudad arde desde dentro. No para llamar la atención de Roma, sino para purificarse, para no dejar nada que pueda ser mancillado. En el campamento romano, el desconcierto reina. Los soldados ven la humareda con temor. No hay gritos. No hay clamor. Solo fuego y humo. Escipión observa en silencio, sin mover un solo músculo. Ya lo sabía. Ya lo presentía. Se matan, dice un legionario. Se están matando entre ellos. No, corrige Escipión. Se están salvando. Cuando por fin entran a la ciudad, los romanos no encuentran enemigos. Encuentran cuerpos. Encuentran cenizas. Encuentran un pueblo que eligió su muerte antes que perder su alma. No hay botín. No hay esclavos. No hay trofeos de guerra. Solo ruinas y silencio. Escipión, al caminar por las calles destruidas, siente el peso de una victoria sin gloria. Es entonces cuando dice una frase que sus generales no olvidarán. Numancia ha sido vencida. Pero Roma ha sido advertida. Desde entonces, el nombre de esa ciudad pasará de boca en boca como un ejemplo de resistencia. No por el poder de su ejército, sino por la firmeza de su espíritu. Numancia no se rindió. Se inmortalizó. Capítulo 6. Roma se asoma a la derrota. Han pasado apenas unas horas desde que Roma cruzó los muros de Numancia y descubrió que no había enemigos a quienes vencer, sino cenizas que hablarían por siglos. Los estandartes romanos ondean sobre una ciudad muerta, y sin embargo, no hay júbilo. No hay triunfo. Solo asombro. Escipión, el gran general, pasea entre los restos calcinados. Sus pasos son lentos, pesados. En su rostro no hay satisfacción, sino respeto. Porque aunque conquistó la ciudad, no logró someter el alma de sus habitantes. Y eso, en el fondo, lo deja en silencio. Sus oficiales aguardan instrucciones. Uno se acerca con cautela. ¿Qué haremos con los restos, señor? Escipión responde sin levantar la voz. Enterradlos con honor. No fueron nuestros enemigos. Fueron un espejo que nos mostró quiénes somos. El eco de sus palabras se queda suspendido en el aire. El ejército romano, que ha conocido decenas de batallas, nunca había presenciado una derrota disfrazada de victoria. Mientras tanto, algunos soldados, conmovidos por lo que ven, caminan entre los escombros. Encuentran cartas, amuletos, juguetes de barro. Objetos simples, cotidianos, que revelan que allí vivió un pueblo como cualquiera, pero con una voluntad que ni el hambre, ni el miedo, ni Roma pudieron quebrar. Uno de ellos, Marco, tropieza con una figura abrazada a otra, un joven y una muchacha. Marandro y Lira. Murieron juntos, tal como vivieron, amándose sin estridencias. Marco no dice nada. Solo cubre sus cuerpos con su manto y reza, aunque no sabe a quién. En el campamento, Escipión escribe un informe al Senado. Pero no lo llena de alabanzas. Lo titula, El precio de una conquista. Y en él, no habla de fuerza, sino de dignidad. No del número de muertos, sino del ejemplo que deja Numancia al mundo. Esa noche, los soldados no celebran. No hay vino, ni cantos. Solo hogueras encendidas y pensamientos sueltos. Roma ha vencido, sí. Pero se ha dado cuenta de algo que ni las lanzas ni los muros pueden detener. El espíritu de un pueblo que ha decidido morir libre. Al día siguiente, se izan los pendones, pero sin ceremonia. Escipión ordena que la ciudad no sea reconstruida. Que permanezca así. Ruina y testimonio. Que quien pase por allí recuerde que alguna vez, una ciudad resistió no con armas, sino con coraje. Y en las crónicas del imperio, aunque intenten callarlo, siempre quedará escrito que Numancia fue más que una rebelión, fue una advertencia. Porque Roma puede conquistar tierras, pero no siempre el alma de los pueblos. Capítulo 7. Voces entre las ruinas. La ciudad está en ruinas, pero no en silencio. El viento recorre las calles vacías como si arrastrara susurros. Cada piedra, cada muro derrumbado, parece contar una historia. No hay gritos, pero hay memoria. No hay vida, pero hay presencia. Escipión, aún en Numancia, camina solo. No busca gloria. Busca comprensión. La magnitud de lo vivido lo sobrepasa. Se detiene frente al templo derrumbado y encuentra un trozo de tela, parte de una bandera quemada.
La recoge, y por primera vez, sus ojos se humedecen. No por tristeza, sino por respeto. El enemigo ya no existe. Pero el espíritu de Numancia permanece. Los soldados no saben cómo actuar. Algunos desean marcharse de inmediato. Otros recorren las ruinas con una mezcla de temor y reverencia. Nadie saquea. Nadie se burla. Es como si la ciudad misma impusiera su ley incluso muerta. En el foro destruido, aparece un anciano romano, Publio, quien alguna vez vivió en Hispania. Camina con dificultad y se detiene frente a un grupo de soldados. Les dice: no olvidéis este lugar. Esta ciudad no fue vencida, fue elegida por los dioses para enseñarnos lo que es la libertad. Sus palabras son recibidas con silencio. Algunos creen que ha perdido la razón. Otros sienten que ha dicho una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. Mientras tanto, un joven historiador romano, Cneo, escribe en su cuaderno de campaña. No describe cifras ni maniobras militares. Escribe sobre el coraje de los niños, sobre la última canción cantada desde la muralla, sobre la mirada de los muertos. Sabe que Roma necesitará saber esto, aunque no lo quiera recordar. En uno de los callejones derrumbados, una mujer moribunda aún respira. La encuentran soldados que, lejos de matarla, se arrodillan ante ella. Le ofrecen agua. Ella bebe, apenas. Luego, con un hilo de voz, dice: no lloréis por nosotros. Aprended. Y muere. Esa noche, Escipión se reúne con sus oficiales. Les comunica que Roma no se asentará en Numancia. Que las ruinas quedarán tal cual. Que nadie reconstruirá. Que la ciudad será monumento eterno de un pueblo libre. Algunos discuten, pero el general no cede. Roma ha ganado, dice. Pero Numancia no ha perdido. Y eso, aunque no lo comprendamos aún, marcará lo que somos. Desde lo alto de las colinas, los pueblos vecinos observan. Saben que Numancia cayó, pero que su caída fue un acto de elección y no de rendición. Y poco a poco, la leyenda comienza a crecer. No hay poeta que no hable de su valentía. No hay madre que no cuente a su hijo la historia de aquellos que prefirieron morir antes que inclinar la cabeza. Numancia deja de ser un lugar, y se convierte en un símbolo. Y así, bajo la ceniza, bajo las piedras, nace la inmortalidad. Capítulo 8. El eco de la dignidad. Días después del final, la tierra de Numancia aún humea. El olor a ceniza se mezcla con el recuerdo de la valentía. Los soldados romanos comienzan a abandonar la ciudad lentamente, no con paso victorioso, sino con un respeto que pesa más que cualquier botín. Escipión, en su tienda, escribe las últimas líneas de su informe. No adorna los hechos. No miente. Relata la resistencia con franqueza y termina con una reflexión. Numancia ha sido aniquilada en cuerpo, pero su espíritu ha sembrado la eternidad. El manuscrito será enviado a Roma, pero Escipión sabe que en el foro, entre mármoles y aplausos, nadie comprenderá realmente lo que ha ocurrido aquí. Mientras tanto, en la colina que bordea la ciudad, un grupo de pastores se acerca con cautela. Han oído historias, visto el humo desde la distancia. Se detienen frente a lo que queda de Numancia y uno de ellos murmura: no vencieron. Se eligieron libres. Sus palabras son recogidas por otro, luego por otro más. Sin saberlo, están iniciando la leyenda oral, la que cruzará generaciones, la que mantendrá vivo el nombre de la ciudad aunque no quede piedra sobre piedra. En un rincón del campamento romano, el joven historiador Cneo termina su crónica paralela. Es un relato distinto al oficial, lleno de humanidad, de matices, de respeto. Guarda su cuaderno con cuidado y dice para sí: quizás un día alguien lo lea, y entienda. De vuelta en la ciudad, los soldados encuentran una casa que quedó intacta. Dentro, descubren una mesa puesta, 2 copas vacías y un pan sin tocar. Nadie vive allí. Pero todo está ordenado. Como si los habitantes hubieran salido por decisión, no por miedo. Es entonces cuando un soldado, joven y conmovido, se atreve a decir: no los hemos destruido. Solo nos han dejado entrar, cuando ya no quedaba nadie que pudiera ser esclavizado. Escipión escucha esas palabras, y sin mirar atrás, ordena: que nadie tome nada. Que nadie cambie nada. Esta ciudad no es nuestra. Pertenece a quienes supieron morir sin doblarse. La orden se cumple. Nadie saquea.
Nadie profana. Porque hasta los más duros entienden que lo que hay allí no puede tocarse con las manos, solo con el alma. Aquel mismo día, antes de partir, Escipión se detiene frente a la muralla principal. Toma un pequeño puñado de tierra y lo guarda. No como trofeo, sino como recordatorio. De que alguna vez, en el corazón de Hispania, hubo un pueblo que supo decir no sin necesidad de alzar la voz. Los estandartes se recogen. Las tiendas se desmontan. Roma se marcha. Y detrás, entre ruinas y viento, la dignidad queda flotando. Numancia no será olvidada. Capítulo 9. El juicio del tiempo. Los años han pasado desde que Numancia ardió por voluntad propia. Sus ruinas aún se mantienen, cubiertas de maleza y de historia. Nadie osa construir sobre ella. Es tierra sagrada. Y aunque el polvo del tiempo cubre sus piedras, la memoria la mantiene viva. En Roma, el Senado lee el informe de Escipión. Algunos aplauden su eficiencia. Otros, en privado, cuestionan el precio de esa victoria sin gloria. ¿De qué sirve vencer si el vencido te sobrevive en la leyenda?, murmura uno de los viejos cónsules, sin atreverse a decirlo en voz alta. Los poetas latinos comienzan a mencionar a Numancia en sus versos. No como enemiga, sino como símbolo. Porque los héroes que mueren luchando no son propiedad de ningún imperio. Se convierten en patrimonio de la humanidad. En Hispania, el eco del sacrificio se transforma en fuerza. Los pueblos resisten con más fiereza. La historia de los numantinos pasa de boca en boca, de fuego en fuego, narrada como mito, vivida como verdad. No importa si se exagera. Lo importante es que sobrevive. En una pequeña aldea cercana, un niño pregunta a su abuelo: ¿es cierto que los numantinos prefirieron el fuego a la cadena? El anciano lo mira a los ojos. No es solo cierto. Es necesario. Porque si olvidamos eso, olvidamos quiénes somos. Mientras tanto, el joven historiador romano Cneo, ya mayor, revisa su cuaderno de campaña. Aquel que escribió en secreto. Decide copiarlo, difundirlo discretamente entre pensadores y filósofos. Sabe que Roma no celebrará ese texto, pero está convencido de que el mundo lo necesita. En sus líneas, no describe grandes batallas, sino la mirada de Lira, el juramento de Marandro, el canto de una niña en medio del hambre. Esos detalles, que los informes militares ignoran, son los que construyen la eternidad. La figura de Escipión también ha cambiado con los años. Ya retirado, vive en silencio, lejos del bullicio de Roma. Algunos lo llaman héroe. Otros, verdugo. Pero él solo guarda una urna de barro con tierra de Numancia. Y a veces, en las noches, se sienta frente a ella, como si buscara entender lo que ningún imperio ha podido explicar. Numancia no me venció, susurra. Pero me enseñó. En la frontera de la historia y la leyenda, Numancia comienza a crecer. Ya no es solo una ciudad que cayó. Es un faro. Un nombre que se pronuncia cuando se habla de valentía, de sacrificio, de libertad. Y así, la ciudad que eligió morir se convierte en ejemplo. No por sus muros, sino por su gente. No por sus armas, sino por su decisión. Numancia no vive en el mapa. Vive en la memoria. Capítulo 10. La cicatriz sagrada. El lugar sigue en pie, aunque no quede nadie vivo. Numancia no es una ciudad, es una cicatriz abierta en la tierra hispana, una marca indeleble que ni el fuego ni el paso de los siglos han logrado borrar. Donde hubo muerte, ahora brota memoria. Los viajeros que cruzan la meseta se detienen ante las ruinas. Algunos lo hacen por curiosidad, otros, por respeto. Pero todos se marchan con algo distinto. Como si el viento entre las piedras les hablara, como si los muros aún recitaran los nombres de los que cayeron sin rendirse. Un poeta celta, joven y errante, llega a Numancia al amanecer. Camina entre los restos, toca con cuidado una piedra ahumada y se sienta a escribir. No le interesa la historia de Roma ni los mapas. Le interesa el gesto humano que desafía la imposición del poder. Y en su poema, escribe: aquí no quedaron cuerpos. Solo el alma, erguida sobre el humo. Mientras tanto, en las cortes de Roma, algunos jóvenes filósofos cuestionan la gloria de la victoria. Citan a Numancia no como ejemplo de rebeldía, sino como recordatorio del límite del dominio. Porque ¿de qué sirve doblegar un pueblo si ese acto despierta más resistencia que obediencia? Uno de ellos, Lucio Aurelio,
escribe en su tratado. Los pueblos que arden por sí mismos iluminan más que los ejércitos que los apagan. En Hispania, las generaciones crecen escuchando la historia de la ciudad inmortal. Las madres cuentan a sus hijos cómo los numantinos, cercados y hambrientos, no rogaron clemencia. Cómo cantaron, cómo se abrazaron, cómo eligieron. No hay temor en esas narraciones. Hay orgullo. Porque Numancia se ha vuelto un faro en la conciencia de un pueblo disperso pero invencible. Escipión, ya anciano, visita un templo retirado. Lleva consigo la urna con tierra numantina. La entrega a los sacerdotes y les dice: no la coloquen en el altar. Colóquenla bajo él. Que sea cimiento, no símbolo. Porque esta tierra no pide que la admiren, solo que no la olviden. Su gesto se transmite de voz en voz. Los soldados que estuvieron allí lo recuerdan con solemnidad. Y así, lentamente, la historia se escurre de los libros oficiales hacia el alma de los pueblos. En las aldeas de Hispania, los nombres de los numantinos son dados a los recién nacidos. Teógenes, Lira, Marandro, ya no son nombres de mártires, sino de esperanza. Porque no murieron en vano. Su gesto fundó una idea: la libertad no es una posesión, es una decisión. Y mientras Roma sigue conquistando tierras, Numancia conquista conciencias. Capítulo 11. Palabras que no mueren. Las ruinas de Numancia han dejado de ser solo escombros. Son ahora lugar de paso para poetas, filósofos y viajeros que no buscan piedras, sino respuestas. No hay estatuas. No hay templos nuevos. Pero el aire conserva algo sagrado, algo que no puede tocarse, solo percibirse. Una mañana clara, llega un joven erudito romano, Marco Emiliano, discípulo de Cneo, el historiador que documentó el cerco sin adornos. Marco ha cruzado media Hispania para pisar esa tierra de ceniza. No busca gloria, sino entendimiento. Se sienta en lo alto de una colina y abre el manuscrito que su maestro le dejó antes de morir. En él se lee: Numancia no es un lugar. Es una decisión. La más difícil y la más poderosa: morir para seguir siendo. Marco permanece horas allí, observando. En su mente, la historia cobra vida. El humo, los cantos, la última mirada de los amantes, el rostro de Escipión detenido ante la elección de un pueblo que prefirió el fuego al sometimiento. Al caer la tarde, el joven escribe en su diario: Roma construye monumentos. Numancia construyó un acto. Y los actos verdaderos son los que sobreviven a los imperios. En otro rincón de Hispania, un maestro narra a sus discípulos lo ocurrido en Numancia. No como un suceso lejano, sino como una lección viva. Les dice: si algún día os piden obedecer sin pensar, recordad a Numancia. Si algún día os dicen que el miedo es más fuerte que el honor, recordad a Numancia. Y si algún día el mundo se incline ante la fuerza, erguid la memoria. Los niños lo escuchan en silencio, como si cada palabra encendiera algo en sus corazones. Así, sin discursos oficiales ni grandes gestos, la historia se siembra. Mientras tanto, en Roma, algunos senadores envejecidos aún murmuran el nombre de aquella ciudad. No lo hacen con desprecio, sino con inquietud. Porque entienden que ni el bronce ni el mármol pueden competir con la voluntad de un pueblo libre. Un escultor, en secreto, talla una figura, una mujer envuelta en llamas, de pie, con el rostro sereno. La llama la numantina. No la exhibe. La guarda. Porque sabe que la verdadera fuerza de Numancia no está en ser mostrada, sino en ser recordada. En la colina de las cenizas, Marco Emiliano deja su diario bajo una piedra. No necesita llevárselo. Sabe que las palabras que nacen de la verdad no se pierden. Encuentra una flor silvestre creciendo entre las grietas. La toma con cuidado, como quien recoge un símbolo. Antes de marcharse, pronuncia una frase que solo el viento escucha. No volvisteis esclavos. Por eso, nunca dejasteis de vivir. Y así, otro testigo se marcha, llevando consigo no solo un relato, sino una convicción. Capítulo 12. La herencia invisible. En las generaciones que siguen al cerco, Numancia ya no es un recuerdo, es una brújula. No importa que los libros la traten como una derrota. En el corazón del pueblo hispano, Numancia es una elección grabada a fuego: vivir de pie o no vivir. En los pueblos cercanos, se celebra una pequeña ceremonia cada año. No hay grandes discursos,
ni desfiles. Solo una hoguera encendida en el centro de la plaza. A su alrededor, ancianos relatan a los más jóvenes la historia de los que se encerraron en su ciudad no para resistir, sino para preservar su alma. Una niña escucha con atención. Tiene los ojos encendidos. Al final del relato, pregunta: ¿y por qué no huyeron? El abuelo responde: porque Numancia no era un sitio del que se escapaba. Era un lugar al que uno se comprometía con la vida, o con la muerte. Y en ese diálogo simple, la llama vuelve a encenderse en otra mente. Lejos de allí, en la penumbra de una biblioteca olvidada de Roma, Marco Emiliano revisa documentos. Su diario ha comenzado a circular en forma clandestina. Algunos filósofos lo comentan entre susurros. Otros copian fragmentos. Porque aunque el poder no lo reconozca, la verdad encuentra sus caminos. Uno de los fragmentos más citados es este. Numancia cayó, pero no se rindió. Y hay una diferencia entre la caída y la rendición que solo el alma entiende. El nombre de la ciudad ya no incomoda. Comienza a inspirar. Algunos lo escriben en versos, otros en ensayos. El arte toma el testigo. En Hispania, una mujer tejedora borda en sus mantas un emblema nuevo, un sol rodeado de fuego y una torre firme en el centro. Le llaman la marca numantina. Se extiende sin que nadie lo ordene, como si cada hebra contuviera una parte de ese sacrificio ancestral. En lo alto de la antigua colina donde estuvo la torre principal de Numancia, una piedra permanece sola. No tiene inscripción. Pero quienes llegan allí lo saben, ese es el centro de todo. Algunos dejan flores. Otros, cartas. Hay quien solo se arrodilla y cierra los ojos. Nadie habla. El silencio sigue siendo el idioma sagrado de esa tierra. Los ecos del sacrificio cruzan fronteras. En otras tierras ocupadas por Roma, se murmura la historia de Numancia como ejemplo. No para provocar rebelión, sino para recordar que la dignidad humana puede decir no incluso ante el mayor imperio del mundo. Roma, poderosa aún, comienza a mostrar grietas. Porque mientras conquista territorios, no logra conquistar las ideas. Y una de esas ideas, nacida entre cenizas y juramentos, se llama Numancia. Capítulo 13. ¿Dónde nació la fuerza? El tiempo avanza como río lento, pero hay lugares donde el recuerdo no se erosiona. Numancia es uno de ellos. Sus ruinas permanecen. No como heridas, sino como raíces profundas que sostienen a un pueblo entero, aunque éste no siempre lo sepa. En una escuela rural de Hispania, un maestro enseña a sus alumnos sobre las ciudades antiguas. Cuando llega a Numancia, no usa mapas ni fechas. Cierra el libro y habla con el corazón. Numancia fue una ciudad que eligió morir antes que entregarse. No lo hizo por orgullo, sino por amor a la libertad. Murieron, sí. Pero no fueron vencidos. Los niños lo miran en silencio. Uno de ellos pregunta: ¿y qué ganaron? El maestro sonríe con tristeza serena. Ganaron la eternidad. Aquel niño crecerá, y cuando sea mayor, contará esa misma historia a otros. Y así, la llama sigue pasando de voz en voz. En el Senado de Roma, algunos aún intentan borrar la gesta de Numancia de los registros. Dicen que fue una rebelión bárbara, que no merece honra. Pero el pueblo romano ya murmura otras cosas. Que hubo una ciudad que, sin riqueza ni armas modernas, desnudó el alma del imperio. Marco Emiliano, envejecido y respetado, es ahora orador. En un foro pequeño, frente a jóvenes filósofos, pronuncia un discurso. Aprended esto. El poder que se impone con miedo no sobrevive al primer susurro de dignidad. Roma venció a Numancia, sí, pero Numancia le mostró su límite. Las palabras, escritas luego en papiro, circulan discretamente por escuelas y asambleas. Y mientras los monumentos de mármol se desgastan, el nombre de Numancia crece en la memoria colectiva. En una ciudad lejana, un escultor esculpe la imagen de una mujer en pie, con los ojos cerrados y los brazos abiertos hacia el fuego. La titula, La llama numantina. Cuando alguien le pregunta por qué no representa soldados o héroes armados, responde: porque el mayor poder fue su decisión. En el mismo lugar donde antes ardió Numancia, ahora florecen hierbas salvajes, amapolas rojas, zarzas tenaces. La naturaleza ha reclamado el terreno, pero no lo ha borrado. Hay algo ahí, invisible, que sigue latiendo. Una anciana,
descendiente de quienes huyeron antes del cerco, regresa cada año a ese punto. No lleva ofrendas. Solo se sienta en silencio, coloca la mano sobre la tierra y dice: gracias. No hace falta más. Porque cuando un pueblo planta su historia en el fondo de la tierra, ni el olvido ni los imperios pueden arrancarla. Y así, desde las cenizas de aquel acto último, nace una semilla nueva en cada generación. Capítulo 14. Voces que atraviesan el tiempo. El sol se alza sobre las ruinas de Numancia, como cada día, pero esta vez hay pasos nuevos sobre su tierra. Un grupo de jóvenes llega en silencio, guiados por un viejo historiador. No vienen por turismo. Vienen por un legado. El anciano se detiene frente a una piedra partida en dos. Les habla con voz pausada. Aquí no hubo templos dorados ni ejércitos gloriosos. Aquí hubo un pueblo que, cercado por el hambre y el poder, eligió el fuego. Y con ese fuego, nos iluminó a todos. Los jóvenes no ríen. No toman fotos. Observan. Escuchan. Porque saben que hay algo más que piedras en ese lugar. Hay una presencia. Una muchacha se arrodilla junto al muro y acaricia una marca en la roca. No la entiende, pero la siente. Y susurra: gracias, aunque no te conocí. Mientras tanto, en Roma, los estudiosos más sabios ya no discuten si Numancia fue heroica o insensata. Ahora reflexionan sobre algo más profundo. ¿Qué mueve a una sociedad a morir por una idea? Un filósofo escribe: donde termina la fuerza, comienza el alma. Y el alma de Numancia, aunque no tenga cuerpo, aún camina entre nosotros. En Hispania, el nombre de la ciudad ha dejado de estar en boca de soldados. Ahora es mencionado por madres que enseñan a sus hijos el valor del respeto. Por campesinos que se niegan a callar su lengua. Por artesanos que, al firmar sus obras, escriben con orgullo: hecho en la tierra de los que no se rindieron. En una carta enviada desde una pequeña escuela, un maestro escribe a su colega romano: nosotros enseñamos con libros. Pero nuestros abuelos nos enseñaron con cenizas. Y en cada niño que escucha la historia de Numancia, la llama vuelve a encenderse. El relato de la ciudad no es perfecto. Se mezcla con leyenda. Algunos nombres se confunden. Las fechas se diluyen. Pero el sentimiento permanece intacto. Porque hay verdades que no necesitan exactitud para ser eternas. De vuelta en las ruinas, el historiador concluye su relato. Dice: el mayor error sería pensar que Numancia quedó atrás. Está delante. Es la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, aún podemos elegir quiénes somos. Los jóvenes bajan la mirada. No por tristeza, sino por reverencia. Uno de ellos escribe en su diario: hoy conocí el lugar donde no se rindieron. No sé si yo tendría el valor. Pero sé que quiero llevarme esa fuerza en el pecho. El anciano guía sonríe. Sabe que la historia ha cumplido su tarea una vez más. Y que, mientras alguien escuche, la ciudad seguirá en pie. Capítulo 15. Donde termina el fuego, comienza la leyenda. El tiempo ha cubierto a Numancia con polvo, viento y olvido aparente. Pero bajo cada brizna de hierba, bajo cada piedra rota, late una historia que no se ha dormido. Muchos siglos han pasado, y aún no hay templo ni estatua que encierre lo que allí ocurrió. Porque Numancia no cabe en mármol ni en discurso. Vive en algo más sutil, la decisión de no arrodillarse. En un pequeño pueblo cercano, una abuela cuenta la historia a su nieto. No lo hace con solemnidad, sino con cariño. Mientras pela patatas y el fuego crepita, dice: cuando todo estaba perdido, eligieron ser libres. ¿Y por eso se murieron? Pregunta el niño. No, hijo, responde ella. Por eso siguen vivos. Y así, entre cucharas y brasas, la memoria se traspasa de generación en generación. Al otro lado del mundo, un joven orador en una universidad menciona a Numancia en su discurso final. No habla solo de historia, sino de principios. De cómo un grupo de personas decidió que la vida sin dignidad no era vida, y que incluso la muerte podía ser un acto de esperanza. En su voz, la ciudad vuelve a respirar. Y los oyentes sienten que aquello no ocurrió tan lejos, ni tan atrás. En Roma, los nuevos libros de historia reconocen a Numancia no como una ciudad enemiga, sino como un símbolo de resistencia universal. Su nombre aparece junto a Esparta, Masada y otros pueblos que eligieron el alma antes que la sumisión.
Los historiadores más sabios ya no discuten si fue un error o una hazaña. Dicen simplemente: fue un espejo. Y todos, al mirarlo, descubrimos quiénes somos. Mientras tanto, las ruinas continúan recibiendo visitantes. Algunos vienen a meditar. Otros, a llorar. Los más jóvenes, a aprender. Y todos, sin excepción, se marchan transformados. Un artista pinta una imagen distinta, no muros ni llamas, sino una figura que camina entre las sombras con una antorcha encendida. La titula, La última decisión. El arte, como la historia, no olvida. Solo espera su momento para hablar. Y cuando lo hace, pronuncia este nombre, Numancia. Porque allí donde una ciudad decidió desaparecer antes que ser esclava, nació algo que no puede ser destruido, la dignidad colectiva. Y mientras en el mundo siguen levantándose imperios, sigue habiendo pueblos que, como Numancia, resisten con el alma desnuda, pero firme. El fuego se apagó hace siglos, sí. Pero la luz, todavía arde. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este viaje te ha tocado, apóyanos con un like, comentario o suscripción. Tú mantienes viva la memoria de quienes eligieron la libertad sobre todo.